En estadística inferencial son importantes los conceptos para poder avanzar y profundizar en las temáticas. Y uno de los conceptos más importantes que debemos de comprender es el de variable aleatoria. Pues las distribuciones no son más que variables aleatorias. A partir de ellas analizamos y estudiamos pues cada uno de esos procesos estadísticos en los que a partir de una población seleccionamos una muestra y a esta es a la que vamos a calcular estadísticos que vamos a inferir como características de la población en general. En esta ocasión vamos a hablar de dos distribuciones o dos variables aleatorias muy importantes, la distribución T y la distribución F. Ya hablamos sobre el origen de la distribución T y a quién se le atribuye. En esta ocasión vamos a profundizar en lo que es la distribución T de Student. Más que todo, como ya habíamos mencionado, la distribución T es acerca de la teoría de muestras pequeñas porque se interesa por conocer o inferir a la población a partir de estudiar muestras pequeñas. Cuando decimos muestras pequeñas, estamos hablando menores que 30, un tamaño de muestra menor que 30. El problema que surge es querer estimar la media de la población, de una población normalmente destruida, a partir de una muestra pequeña. Porque en muchas ocasiones sucede que no podemos estudiar muchas unidades porque incurriríamos en lo que es demasiado, ya sea pérdidas o demasiado costo. Los costos serían muy elevados porque tendríamos muchas pérdidas cuando son procesos de productos o artículos que se crean, como por ejemplo bombillos, querer analizar la resistencia y tendríamos que destruirlos para ver cuál es la resistencia de estos productos y así cualquier otro tipo de unidad de interés pueda también requerir su destrucción para poder comprobar lo que queremos investigar de ellos. Podría ser someterlos a un proceso de presión, ver la dureza, etc. En esta ocasión vamos a estudiar la distribución T por esa misma razón. En este caso la distribución, una cosa muy peculiar es que vamos viendo que la forma que tiene es muy parecida a la distribución normal. De hecho así lo es. Pero siempre tenemos que tener claro que no tenemos una cantidad de elementos elevada, sino que una distribución que vamos a inferir hacia una población normalmente distribuida, pero que de hecho la distribución se toma a partir de una muestra que a lo mejor al dibujar su gráfica no tenga mucho parecido a una distribución normal, pero conociendo la teoría que ya hemos analizado y visto anteriormente, como la teoría el teorema de límite central, nos ayuda a acercarnos a esa curvatura, a esa distribución normal, a pesar de tener una muestra pequeña, con las características que ya
en el teorema del límite central se detalló de cuándo vamos a poder acercarnos a una distribución normalmente distribuida, pese a que su distribución original podría ser o no ser una distribución normal. Eso dependerá también del tamaño de la población o de la muestra en ese caso. Cuando hablamos de teoría de pequeñas muestras, es equivalente a cuando se menciona la teoría exacta del muestreo. Son dos formas de expresar la misma idea. Y en este caso estamos hablando de la distribución T, que resume estas dos ideas cuando se habla de ella. Entonces, como vemos, cuando vamos a ver ahora mismo, es importante un nuevo concepto que en sí ya se ha hablado de él anteriormente, pero ahora lo vamos a comentar un poco más para utilizarlo, ya que a medida que vayamos avanzando, esta definición se nos tiene que hacer familiar porque va a aparecer reiteradas veces y debemos de conocer a qué se refiere cuando hablamos de grados de libertad. ¿Qué es o qué son los grados de libertad? ¿Cómo voy a entender o qué voy a entender yo por grados de libertad? Bueno, vamos a hacerlo con una explicación un poco sencilla que nos va a orientar. En este caso tenemos una gráfica, como ya habíamos hablado de la distribución chi cuadrado anteriormente. Tenemos que en el eje de las X, cuando nosotros tenemos una distribución y tenemos la tabla, porque a una distribución le asociamos una tabla, entonces en la distribución el valor que nos interesa es el chi cuadrado, y en el subíndice de la simbología le ponemos el alfa que vemos acá, que es esta región sombreada, que es, digamos, una probabilidad de riesgo, por decirlo así en este momento, y esta V que representa los grados de libertad. Ahora mismo vamos a explicar qué son los grados de libertad. En la distribución T de Student igualmente tenemos la variable T, que es la que vamos a analizar. Tenemos el alfa y tenemos el V, que es al que le llamamos grados de libertad. Y así, cuando veamos la distribución F, veremos que la variable aleatoria F va a tener su alfa y su V, que son los grados de libertad. Entonces, en todas las distribuciones va apareciendo los grados de libertad. Por eso es importante que conozcamos. Para poderlo explicar un poco, vamos a retomar lo que es la varianza de la muestra. ¿Cómo se calcula la varianza de la muestra? Esta fórmula ya debe de ser conocida porque se utilizó en estadística descriptiva, que simplemente es la sumatoria de todas las desviaciones del valor original de la variable menos la media del grupo de datos elevado al cuadrado. Y todo eso dividido entre n-1. En su momento decíamos, ¿por qué se eleva entre por qué se divide entre n-1 si son n datos? Esto viene en referencia a los grados de libertad que vamos a analizar. Y como vemos, pues, esta fórmula está basada en n-1 grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad entonces? A pesar de que la varianza, como ya dijimos, depende de n cantidades,
cuando se divide en el denominador, no ponemos n solamente, sino n-1. Pero las cantidades de las que depende la varianza son esas diferencias de los valores con respecto a su media, que son n términos. Cuando la sumatoria nos dice que va desde i igual 1 hasta n, nos está indicando cuántos términos estamos sumando. Si solo agarramos las desviaciones sin el cuadrado, tendríamos x1 menos x barra, que sería la media, x2 menos x barra, y así sucesivamente hasta xn menos x barra. A cada uno de los datos le resto la misma media, que es la media del grupo de datos. Observemos que hay n términos, desde 1, 2 hasta n términos. Cada diferencia es un término. O sea, esto es un término, segundo término, hasta el enésimo término. Tenemos n términos. Si nosotros sumamos esos términos, si hacemos la sumatoria, esa sumatoria de los n términos sin elevarlo al cuadrado, aquí sí está elevado al cuadrado, pero si nosotros no elevamos al cuadrado, esa sumatoria de todos esos términos nos va a dar 0. Y lo podemos comprobar con cualquier conjunto de datos. Ahora bien, ¿qué sucede si de todos esos términos no conozco uno de ellos? O sea, los conozco todos excepto uno. En este caso he marcado con rojo a x2 menos x barra, asumiendo que ese lo desconozco, esa diferencia desconozco cuánto es, pero asumo que las demás sí las conozco. Entonces, si yo no conozco solamente esto y conozco las restantes, como ya sé que toda esta suma debe de dar 0, entonces puedo encontrar cuánto vale ese término. Es decir, si lo pongo en línea horizontal, la sumatoria del término x1 menos x barra, todo eso que está en paréntesis es un solo término, y le sumo el segundo término, que sería este que está en rojo, x2 menos x barra, y me voy sumando término a término. El siguiente sería x3, x4, x5, hasta llegar al último, que es xn, más pongo puntos suspensivos, porque si me voy no podría terminar si sigo, porque n es un número que solo me está indicando generalidad, y que en este caso sería el último. Ok, si ya tengo dispuesto de esta manera todos los términos y sé que todo eso es igual a 0, entonces fácilmente dejo el término que desconozco su valor y los demás los paso al otro lado del igual con signo cambiado. Aquí observemos que esto aquí afuera no tiene signo. Cuando no tiene signo, el primer término significa que es positivo todo él, y pasaría al otro lado negativo, viéndolo como un solo término. El siguiente término a pasar es este de aquí, que pasaría también negativo este signo. Solo vamos a cambiar el signo que tiene el término en general, lo que está adentro no, solo cambia, porque esto es un número. Aunque aquí está en la simbología, aparentemente son dos números, el x3 y el x barra, asumimos que ya están restados y que este es un número. Por tanto, el signo que tiene aquí es el que vamos a cambiar cuando pasa al otro lado. Y así para el resto. Los pasamos todos con signo cambiado. El menos le cambia el signo que tenga al término. Ok, ya despejamos este y por tanto de esa manera podemos conocer su valor a partir de conocer el valor de los restantes términos.
este primer término, pues vemos que pasó con signo cambiado, al siguiente también, todos con signo cambiado. Como ya dijimos, en este caso hemos despejado x2, pero porque estamos asumiendo que ese es el que desconocemos. Pero hubiera sido lo mismo si no hubiésemos conocido cualquiera de los restantes y hubiésemos despejado de esta manera para conocerlo. Entonces, veámoslo para veamos cómo se cumple o cómo haríamos con un caso particular. En este caso, que n sea 4 y solo conocemos 3 diferencias, o sea, solo 3 términos. X1 menos X barra es 8, X2 menos X barra desconocemos cuánto vale, X3 menos X barra da 2 y X4 menos X barra es igual a menos 4. Como la sumatoria o forzosamente tiene que ser 0 porque es una ley, esto es una propiedad que se cumple siempre, entonces lo que voy a hacer es sumar como habíamos dicho antes. He puesto así siempre a conveniencia para dar la misma idea que ya teníamos de despejar x2 menos x barra, que ya lo teníamos despejado, y solo sustituir. Entonces lo que hacemos es el menos que está afuera es este y el 8 es positivo, entonces dentro del paréntesis sigue positivo, luego este menos se coloca y entre paréntesis el valor de x3 menos x barra, que esto es positivo, luego el menos de la expresión de acá y entre paréntesis el menos 4 que está aquí. Entonces este menos va a cambiar a este menos. Cuando desarrollo esta operación, el resultado me da menos 6. Quiere decir que este término de acá debe de ser menos 6. Como dice acá, como ya tenemos de las 4 cantidades 3 que están determinadas, ya conocemos 3, la cuarta que no conocemos forzosamente va a salir a partir de esta operación que hemos realizado despejando, sumando y despejando el desconocido. Por lo mismo que ya dijimos que debemos de sumar todo, poner como una incógnita aquí, igualarlo a 0 porque vamos a asumir que esta suma es 0 y despejamos x, que es lo que ya hemos hecho. X estoy diciendo si solo lo ponemos ya con las cantidades que están de este lado. Ok, entonces de eso es lo que hemos hecho, encontrar o determinar el valor restante o que falta. Y esa libertad que tenemos para encontrar un término que hace falta se dio a partir de la totalidad de datos excepto uno, porque cuando decimos libertad es por el número de términos con los que podemos determinar a un desconocido, en este caso el x2 menos x barra. Por eso es de que al total en n4 le restamos 1, porque con 3 medidas puedo determinar el cuarto. A eso es lo que conocemos grados de libertad. Y ahí tendríamos, si ya tuviéramos hacemos esta suma acá, me tiene que dar 0. Para los que estudian física o de ingeniería que llevan física, algo relacionado o que se podría decir que es un poco similar es cuando tenemos un diagrama de cuerpo libre y asumimos que la sumatoria de las fuerzas debe de ser 0, porque es un sistema en reposo. Cuando es un sistema en reposo, pues se asume que la sumatoria de las fuerzas es 0. Y si conocemos una fuerza,
bueno, perdón, si desconocemos una fuerza, en este caso, desconociéramos esta fuerza, cuánto vale, pero si conocemos las demás, entonces esta de acá yo la puedo encontrar a partir de sumarlas todas, igualarlas a cero y luego despejar este valor. Es exactamente una idea similar. Pero bien, eso nada más es un paréntesis para ubicarnos más o menos en la idea. Con eso, esa explicación de grados de libertad, vamos a dar la definición formal de la distribución T-Student, que ahí está el texto de donde ha sido tomada esta definición. Otros textos pues van a tener la misma, pero dicho con otros términos, otras palabras, o en otro orden, pero diciendo siempre lo mismo. Dice la definición que una variable aleatoria, fíjense bien, que aparece el concepto de variable aleatoria, eso es lo que comienza la definición diciendo, aumentando la variable aleatoria. Dice, una variable aleatoria se distribuye según el modelo de probabilidad T de Student con V grados de libertad si su función de densidad es la siguiente. Función de densidad. Esta es la función de densidad que permite dibujar esta curvatura. Esto. Vemos que esta función a la que vamos a llamar gamma depende de los grados de libertad y aparece nuevamente en el denominador y ya no aparece más. Esto es lo que ayuda también a que dependa de la variable t, que es la que está aquí, solo la que toma los valores del eje horizontal, y lo demás aparecen siempre los grados de libertad v. En ese texto aparece v como símbolo para grados de libertad. En otros textos podrían agarrar n, en otros podrían poner gl o cualquier otra simbología. Lo importante es que estemos bien contextualizados para saber a qué se refieren con grados de libertad o qué simbología utiliza cada autor o de donde nosotros tengamos una fuente de información. Esta simbología es un poco compleja, pero bueno, voy a terminar la definición y ya vamos a aclarar ese punto. Dice que la definición, todavía no hemos terminado la definición, primero nos está dando la función de densidad, la cual en su mayoría depende de los grados de libertad. Aparece el grado de libertad por todos lados. Y la función gamma, ya la vamos a ver acá, pero nos aclara que V es un entero positivo. Los grados de libertad siempre son positivos, pues depende del tamaño de la muestra menos un dato. Siempre el tamaño de la muestra es una cantidad que al restarle 1 va a dar positivo. Luego, en la función que estamos definiendo acá está determinada para valores de t en toda la recta real, o sea, desde menos infinito a infinito, es decir, que t puede tomar cualquier valor. Puede tomar 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, también decimales, menos 1.5, 1 millón, menos 3 millones, como sea. Ese es el dominio. Y la función gamma que aparece acá, en función de los grados de libertad, se define de la siguiente manera. La función gamma es igual a la integral de 0 hasta infinito de la exponencial elevado a la menos x por la variable x elevado a la p menos 1 o el diferencial de x. Aunque he incluido todas estas fórmulas un poco complejas, solo van a estar en la definición, pero no las vamos a utilizar.
cuando hagamos ejercicios, eso no se utiliza. Esto es lo que nos permite llegar a esta gráfica y con esta gráfica buscar valores que ya están estandarizados en las tablas que vamos a utilizar. Pero en sí es para nada más para que tengamos de dónde procede esta gráfica. Igual la función o distribución normal estándar también tiene una función de densidad como esta. Bien, entonces aquí la distribución t-student está siendo determinada mediante como se llama, o se reconoce como variable aleatoria y se está asignando una distribución de probabilidad t-student con v grados de libertad y nos dan la función. Pues bien, seguimos. La misma definición nos da el estadístico que vamos a utilizar. En vez de utilizar toda la función anteriormente vista, lo que sí vamos a utilizar es esta medida. Esta medida se llama estadístico de prueba. El estadístico de prueba es el valor que vamos a calcular a partir de los valores que conocemos del contexto del problema. Estadístico de prueba, eso no lo olvidemos. Cuando tenemos una variable aleatoria como t-student, f de Fisher o chi cuadrado u otras, vamos a tener siempre dos medidas. Una que es el estadístico de prueba y la otra que es el valor de la tabla. Poco a poco lo vamos a ir comprendiendo, pero este es el que vamos a utilizar. El valor de tabla es el que encontramos de una tabla con estos parámetros. Vemos que tenemos en la distribución T 1 menos alfa y v grados de libertad. El alfa es el valor que nosotros nos fijamos desde el inicio y v es el tamaño de la muestra menos 1. Una cosa que ya hemos mencionado, que la gráfica de la distribución T se parece a la distribución normal. Y la distribución normal, una de las características principales que tiene es que es simétrica. Igual la función de distribución de student. Solo hay unas cuestiones que vamos a ver en las propiedades de esta distribución que se diferencia con la normal. Esa es la forma que tiene la distribución t-student. Ustedes pueden ir apreciando ahí la forma similar a la distribución normal. Y muy importante es el valor esperado. Cuando se estudian por primera vez las distribuciones de probabilidad, eso en estadística 1, siempre de la variable aleatoria que se estudia, ya sea de Bernoulli, binomial, Poisson, exponencial, logarítmica, normal estándar, cualquiera de esas distribuciones se proporciona siempre el valor esperado y la varianza o desviación típica, porque con eso te queda más determinada lo que es la variable aleatoria o la distribución. Pues aquí se nos está proporcionando el valor esperado de la distribución t-student y nos está diciendo que la definición nos está diciendo que el valor esperado de la t-student, de la variable t, variable aleatoria t de student porque student fue el seudónimo que utilizó quien estudió esta distribución de muestras pequeñas. Y el valor esperado nos está diciendo que es
igual al parámetro de la población y ese parámetro es equivalente a 0. Y la varianza es igual a grados de libertad dividido entre los grados de libertad menos 2. Esa es la varianza. Por aquí, en este recuadro les dejo nada más la demostración de que nos indica que el valor esperado es igual a 0 y que la varianza es igual a los grados de libertad entre los grados de libertad menos 2. Solo queda ahí, no es que no vayamos a profundizar en eso, solo para que conozcan más o menos todo el procedimiento que se lleva para llegar a 0, aplicándole el valor esperado de t a la función de distribución t de Student. Aquí está la distribución, ustedes ven, ahí aparece. Se hace todo el procedimiento, como es un poco más largo, solo una parte de lo que tenemos que hacer es integrar de menos infinito a infinito. Y bien, eso no nos vamos a meter, pero ahí les dejo nada más para que vean. Si alguien tiene ánimos pues de ver la demostración, pues puede hacerlo, puede buscar en ciertos libros en los que ya está o en internet. Aquí llega a 0 y aquí llega a k sobre k menos 2, pero donde k se especifica que son los grados de libertad y nosotros estamos utilizando v, pero lo importante es la forma y que ya sabemos que k y v son lo mismo, grados de libertad. Ok. Como ya hemos dicho, la distribución t se parece a la distribución normal, porque las dos tienen simetría, son unimonodales porque están centradas en la media, igual la mediana coincide y allí es donde está el valor máximo. Así también tiene dos colas que se extienden hasta infinito, pero hay una cuestión que la distribución t de Student es un poco más ancha en las colas, porque hay más probabilidad de ocurrencia en las colas que en la distribución normal. A medida que el tamaño de la muestra crece, la dispersión de las colas también disminuye. Bueno, eso es lo que nos dice ahí el texto. Y el último nos está indicando que a medida que los grados de libertad tienden a infinito, la forma límite de la distribución t es la distribución estándar. Esto lo que nos está indicando es que igual, por el teorema del límite central, esto está relacionado con ello, que a medida que aumentan los grados de libertad, ¿eso qué significa? ¿O cómo podemos aumentar los grados de libertad? La única forma que podemos aumentar los grados de libertad es aumentando el tamaño de la muestra. Y si aumentamos el tamaño de la muestra a modo que se vaya haciendo cada vez más grande, acercándose al tamaño de la población, entonces estamos en lo que habíamos mencionado del teorema del límite central. Ahí se aplica directamente. Y cuando se hace eso, la distribución t de Student se acopla o se aproxima más a lo que es la distribución normal, estándar. Una de las propiedades es, primero, que cada curva t tiene forma de campana centrada en la media 0, como vemos acá. Eso de la forma de campana es lo que hemos venido diciendo desde el principio. Se parece a la normal, por tanto, se parece a la campana de Gauss, de la normal. Está centrada en 0. Esa es una característica o propiedad. Otra propiedad es que cada curva t está más dispersa que la distribución normal estándar. Como ya habíamos dicho, estas colas son un poco más gruesas que en la distribución normal. Cuando es una distribución normal, viene más pegado al eje horizontal y se empieza a elevar ya cercano a 0. Aquí baja. Pero en sí son muy útiles porque esto nos va a ayudar a aproximarnos a una distribución normal. A medida que los grados de libertad aumentan, la medida de la dispersión de la curva disminuye.
Claro, porque la dispersión se hace menor cuando se aumentan los grados de libertad, es como aumentar el tamaño de la muestra, y por el teorema del límite central nos estamos acercando a la distribución normal y por tanto el error o la dispersión también va a disminuir. Y bien, este último es similar al anterior, que se va acercando cada vez que aumenta el tamaño de los grados de libertad, o sea, de la muestra. También nos va a llevar a lo que es el parecido con la distribución normal. Ya habíamos comentado que quien estudió eso no fue un señor llamado Student, sino Student es el seudónimo que utilizó para seguir en el anonimato, ya que era prohibido para el William Gustave publicar su investigación porque trabajaba en una cervecería que lo prohibía por eso mismo. Entonces así es como surgió el nombre de Student.